Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos, como decíamos, pues, dentro de este directo que estábamos anunciando en el día de hoy. Un directo que decíamos que íbamos a llevar a cabo si era posible, debido a que lo intentamos la pasada semana, pero no pudimos por problemas de conexión y demás, ¿vale? Después nos enteramos por ahí de que había, pues bueno, problemas para emitir. No solo lo tuvimos nosotros, sino que hubo también más gente que tuvo problemas. Y bueno, decíamos que si hoy era posible, pues que íbamos a llevar este directo con estos pollitos que estáis viendo de perdiz, ¿no? Te cuento, hicimos pues concretamente una incubación con unos huevos de perdiz que nos dijeron que si podíamos incubar, y dijimos que sí, que sin ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, por cuestiones de trabajo y demás, pues tuvimos problemas para lo que era hacer un seguimiento a lo que era la incubación completa. Y bueno, después de obtener los nacimientos, pues dijimos que por qué no hacer un directo y aprovechar pues las imágenes que pudiéramos sacar de esa incubación. Metimos 10 huevos concretamente, y bueno, de esos 10 huevos salieron los pollitos que veis, uno con problemas en las patitas, que no sé si saldrá adelante o no, ya eso el tiempo lo dirá. Ahí los tenéis correteando por esta jaula criadora, que ya hicimos un vídeo en una ocasión explicando cómo hacerla, y también comentando que iba bastante bien para criar pocas cantidades porque se limpia muy fácil, en fin, porque no dan mayores problemas y demás. He puesto un foco en el techo para tener iluminación. Ahí veis ese casquillo de luz que lo he quitado. Aquí tiene, por ejemplo, el bebedero para que se vea, para que aparezca en plano. Y bueno, su comida, y como veis, los pollitos ahí deambulando perfectamente a través de esta jaula criadora. Ese pitido, pues es un pitido de que algo no va bien, porque les hemos cortado su normalidad, su tranquilidad para hacer este directo, y están ahí un poco nerviosos. Saludamos a los que os vais incorporando por ahí. Miguel Velarde, de Andrés Ruiz, Carlos Trán, Jesús Ortiz, Diego Armando, en fin. ¿Qué son las vitaminas? ¿Qué tal son las vitaminas de muda? Bueno, pues empezamos con las preguntas. Normalmente, cuando nosotros hemos criado en alguna ocasión pollitos de perdiz, pues siempre le hemos puesto, cuando las hemos visto más decaídas o al principio, unas vitaminas que se utilizan para los niños pequeños que comen regular, ¿no? Solubles en agua y que van bastante bien. Pero los pollitos de perdiz, teniendo buena temperatura, que no pasen frío y teniendo su comida y su agua, se suelen criar sin problemas, ¿vale? Ahí precisamente ahora, a la izquierda de vuestras imágenes, que ya se ha metido para acá, ese pollito que tiene las manos un poco torcidas, ¿no? Pues como digo, se suelen sacar sin problema, aunque hay que tener un poquito de experiencia, ¿no? Como con las codornices, una vez que se le coge el tranquillo, se sacan bastante bien. Gallinero Casero nos dice: buenas noches, yo tengo ahora 25, un poco más grandes que eso. Es que ha habido algunas perdices más tempranas y otras que todavía se pueden ver por ahí nidos, y las que están en cautividad, que bueno, seguirán poniendo, y ya se pueden ver por ahí las perdices con sus crías por los caminos, por los olivares y demás. Saludamos a Carmen Báez desde Tenerife, que también se acaba de conectar. A Aviario Olot, ¿qué tiempo de incubación tienen? Ahora hablamos de los datos, no te preocupes. Simplemente hacemos esta entrada pues para no entrar a saco con los datos y demás. Diego Armando, también los saludamos. Como te digo, por el campo, por aquí, bueno, es una estampa increíble ver a la madre, a la perdiz con sus pollitos detrás a todas partes. Hay un montón de grupos en los que estoy, sobre todo en Facebook, donde se cuelgan cosas de campo, se suben noticias de campo, y cada vez son más las personas que pillan a las perdices
a las madres con los pollitos y algunas que se quedan, lo que son los animales, para defender a sus pollitos o por no abandonarlos en ningún momento, se quedan cerca hasta tal punto de que lo puedes tocar. Para quien no conozca esta especie, pues un método de defensa que tienen es que cuando se acerca alguien al nido, o en el caso de los pollitos se quedan totalmente agachados, quietos, para pasar desapercibidos por el color que tiene, que se mimetiza con la tierra, y ellas se ponen a fingir que están heridas para que sea detrás de ellas, para intentar cogerla, para que vean lo que son los animales, ¿no? Por defender a sus hijos. Jesús Ortiz Carrasco, ¿qué tipo de comida le da? Pues os cuento. Estos pollitos no son míos ni mucho menos. Lo mismo que me dio los huevos porque quería incubarlos, de perdices criadas en cautividad, hay que devolverlos. Lo que pasa es que esta persona ahora mismo no se encuentra en Marchena y ha tenido que salir. Entonces no voy a tener más remedio que tenerlos aquí. Pues aquí está. ¿Sabéis lo que es? Ahora mismo me ha pillado un fin de semana y no he podido comprar pienso de iniciación para pollitos de gallina, que es lo que suelen comer perfectamente. Es un paquete de avena que se puede encontrar en cualquier supermercado. Os lo voy a enseñar para que lo veáis aquí, para no mover la cámara. Esto es lo que le estoy echando ahora mismo. Avena que se puede encontrar en el súper, ¿vale? Es lo que están comiendo y les va de maravilla porque se lo comen perfectamente. Como ya te digo, pues me tendré que quedar con ellos aquí, pues aproximadamente una semanita y poco más. Yo creo que en ese tiempo pues se los daré a su dueño y nada, esperemos que vayan bien, que se cuiden bien, y quién sabe si en un futuro pues grabamos vídeos enseñándote cómo están estos polluelos, si no les pasa nada, ¿no? Ojalá que no les pase nada. Eloy Fernández, de 30 huevos de perdiz he sacado 12 perdigones, estaban todos pisados y totalmente formados. La incubación fue a 38 grados y los últimos días a 37, la humedad al 55 y los dos últimos días al 65. Pues esos parámetros para la perdiz son muy buenos, ¿vale? Habría que mirar si realmente eran esos datos o si tenías problemas de la renovación del aire interior y demás, porque esos datos de incubación son buenísimos. Voy a darle a los pollitos un poquito más para allá para que se vean andando, porque se están arremolinando aquí delante de la cámara a través de la cual estamos pues haciendo este directo, ¿no? Por lo menos para que mientras hablamos los veáis corretear de un sitio para otro. Como os estaba diciendo, pues bueno, aquí también pone gallinero casero, yo les pongo un yogur vitamínico desde que nacen y va fantástico. Pienso de inicio especial para perdices y pone hasta la marca. Bueno, pues ahí queda ese consejo muy bueno, gallinero casero. Saludos a todos desde Argentina, Santa Cruz, para Maisa. También dice, yo a los míos les estoy dando alimento balanceado y maíz molido. Cualquier alimento, hombre, que sea bueno y que esté bien molido para que estos pollitos en un principio se lo puedan comer fácilmente, les va a venir de maravilla, ¿vale? Seguimos, pues Carmen Báez, ¿se puede hacer un vídeo de codornices? Pues Carmen, tenemos ya en nuestro canal varios vídeos de codornices. Carmen, hemos sacado muchísimas veces codornices y vamos a seguir sacando seguro. Así que vas a tener la oportunidad de ver más vídeos de incubaciones de codornices. Muchas veces cuando me preguntáis, pues me decís que si cosas como por ejemplo Carmen, y es que en nuestro canal tenemos ya 180 vídeos, que se dice pronto, son casi 3 años que llevamos ya caminando en este mundo de la incubación en nuestro canal de incubadoras caseras. Siempre en los comentarios de los vídeos pongo uno donde pone siempre, este es mi canal, este es nuestro canal, y pongo el enlace. Si picas ahí, automáticamente vas directo al canal donde puedes ver todos los vídeos, te puedes suscribir y así recibir una notificación cada vez que subamos un vídeo, cada vez que hagamos un directo o cada vez que tengamos, como ahora estamos haciendo los lunes, tiempo para poner un vídeo corto. Un cordial saludo desde México, de Albertito, en Yucatán. Para codorniz la temperatura es 37,5, tengo entendido. Pero es la misma para brotar cardenales y carduelis. Estaría agradecido. Pues mira, normalmente la incubación de estos pajarillos también se suele realizar a esa temperatura más o menos y humedad. Lo que ocurre es que yo siempre digo que cuando yo no lo he incubado mucho o hace tiempo y no lo tengo muy claro,
siempre hay criadores que nos pueden dar ese toque que nos falta para ajustar más, para afinar más la temperatura y la humedad. Nosotros también tenemos pensado, pero claro, poco a poco, no podemos ir corriendo, de ir variando y también incubar algunas de estas especies más pequeñas, pajarillos de jaula, e incluso de criarlos a mano. En fin, tenemos muchos proyectos, vamos a ver cuáles podemos hacer y cuáles no. Ojalá tuviera tiempo, porque con lo que me gusta esto y ahora que veo hombre, que veo, se da uno cuenta de que sois muchos los que poco a poco os vais incorporando y que realmente os interesa, pues eso nos da más ánimos para seguir e intentar siempre buscar otras vías, otros caminos, otras especies, porque criadores hay de todo tipo y de todas las especies, ¿no? Como siempre decimos cada vez que hacemos una incubadora, estas incubadoras las puedes adaptar a todo. Lo que intentamos enseñarte en nuestro canal es a que tú sepas, teniendo tu incubadora, graduarla a la temperatura y a la humedad que necesites. Y lo que más a la mano, evidentemente, tenemos para criar son aves de corral. Pero que si tú eres capaz de hacer la incubadora y estás atento y no te resulta difícil jugar con los parámetros, estas incubadoras son muy versátiles y puedes sacar reptiles, puedes sacar pajarillos de distintas clases y por supuesto también las aves de corral que son las más habituales, que son las que tenemos por aquí, ¿no? Seguimos saludando, por ejemplo, Jesús Ortiz Carrasco. Yo les he hecho pienso de jilguero y pienso de pollos de gallina de iniciación. Alberto Camul, me gustaría que hicieran un vídeo sobre brotar en la incubadora otro tipo de aves. Pues claro que sí, Albertito, eso es lo que vamos a intentar de hacer poco a poco. Ya os puedo adelantar que hay una incubación de codorniz que tenemos pendiente, hay otra incubación de menos huevos de perdiz, para otro compañero que nos dijo que si pudiéramos incubar media docena. A esta sí le estamos haciendo el seguimiento completo y lo pondremos en el canal. También una incubación de huevos de faisán, otra media docena. Vamos a intentar alguna raza de patos, también vamos a intentar incubar, como veis. Estamos intentando incubar especies diferentes para que veáis que, lo dicho, que estas incubadoras, bueno, se ha movido un poquito el teléfono móvil, estas incubadoras tienen muchas aplicaciones. Ya está puesto ahí, ahora que ya no se mueva. Como digo, estas incubadoras tienen mucho uso y para distintas especies. Podemos sacar mucho provecho porque si sabemos controlar la temperatura y la humedad, las posibilidades son infinitas. Pero no solo para estas incubadoras caseras. Hay muchos de vosotros que me pedís opinión de incubadoras que habéis comprado, industriales, y que os dan problemas y que preguntáis sobre la temperatura y preguntáis sobre la humedad. Y es que aunque sean compradas industriales, siempre os digo que una incubadora no es una tostadora que nos limitemos a poner para tostar pan y se acabó. Son máquinas para dar vida y hay mucha parte que es nuestra, de acierto o de fracaso. Mucha parte, mucha culpa la tenemos nosotros y no podemos echarle la culpa a la incubadora, sea comprada o sea incubadora casera, ¿vale? Es lo que os quiero decir. Por eso es muy importante que sepamos controlar los parámetros de incubación, ¿vale? Es muy importante. Seguimos saludando, por ejemplo, a más que os vais incorporando. Maisa, uno de mis pollitos tiene una pata con dedos chuecos, pero camina. ¿Le perjudicará al crecer? Pues Maisa, algunos salen adelante, se les hace un muñón, se le queda atrofiada, pero llevan una vida normal y otras no lo logran. Se quedan ahí, se van entristeciendo y terminan muriendo. Aquí hay una perdiz que le pasa precisamente eso, que tiene las patitas pues regular. También Isabel Navarro, saludos desde Sevilla. Isabel, tú sí que estás cerca. Pronto voy a poner en conocimiento todo lo que he aprendido en tu canal incubando con mi incubadora casera huevos de codorniz y gallinas. Muchas gracias por compartir todo esto. Pues Isabel, te deseo mucha suerte. Isabel Navarro, estamos a 60 kilómetros, que está más o menos de distancia Marchena de Sevilla. Alberto, también está por ahí Alberto Camul. También gallinas en casa, las granjitas, saludos. Seguimos saludando a todos los que poco a poco os vais incorporando a este directo en nuestro canal en incubadoras caseras.
estamos ya muy cerca de los 19.000 suscriptores, que se dice pronto. Y como dije antes en este mismo vídeo, estamos ya muy cerca de cumplir 3 añitos nuestro canal, ¿vale? Voy a hacer una cosa, le voy a poner la bombilla, porque veo que ya están así un poquito como con frío, y no es bueno que los pollitos de perdiz cojan frío, ¿vale? Voy a ponerle esta bombilla provisional que tengo por aquí. Vamos a ver si no hay demasiado desenfoque. Y como digo, los veo así un poquito ahora. Tampoco nos va a afectar mucho de que le tengamos puesto la bombilla. Ahí están ya, verás como ya mismo se ponen pegados a la luz. Y como te digo, bueno, vamos avanzando. Nos hacéis muchísimas preguntas a través de los distintos medios que tenemos, pues por correo, por Messenger, en Instagram, y vamos respondiendo como vamos pudiendo, porque son muchas las preguntas que tenemos cada vez más, que eso es buena señal. Y bueno, que lo que siempre decimos, que vamos a intentar responder a todos, que nos disculpéis si tardamos en algunos casos mucho, pero que ya digo, que vamos llegando a todos, y que bueno, que nos entendáis. Trabajo, familia, cosas que van surgiendo, que es mucho, pero ya digo, hicimos este canal con mucha ilusión, y seguimos con la misma ilusión que desde el principio, y vamos a intentar seguir ahí respondiendo todas las cuestiones que esté en nuestra mano responder, ¿no? Saludos para Diego Armando desde Perú. Saludos desde Perú. ¿Qué tipo de incubadora es? Diego, mira en nuestro canal que tenemos, hemos hecho ya varias incubadoras, y todo paso a paso, explicado paso a paso y de diferentes formas, ¿vale, Diego? Ahí tienes todos nuestros vídeos. A pie de vídeo, después cuando ya terminemos este directo, igual en vuestros comentarios, en los comentarios, iré poniendo el canal, el enlace, para que si tenéis problemas o no estáis muy puestos en esto de internet, pues picando directamente en el enlace iréis hacia donde están todos nuestros vídeos, ¿vale? Para facilitarlo lo máximo posible. David Jaime, saludos desde Austin, Texas. Yo igual ayudando a mis pollitos a nacer, pues claro, lo que sea. Aviario Alot, la temperatura para los huevos de Cardelis es esta: temperatura 23 grados centígrados, más o menos, humedad relativa del 50-70%, aconsejable de 60 a 70%. Estos son los datos que nos da Aviario Alot, a otro de vosotros que nos pedíais pues estos datos de incubación. Lo que pasa que, Aviario, te pregunto yo, 23 grados de incubación nada más, lo veo muy poco, ¿no? También Albertito Camul, gracias amigo por compartir tus conocimientos. Saludos y un abrazo. Soy suscriptor de tu canal. Muchas gracias, Alberto, con la incubación de estos huevos de perdiz. Lo que sí os pediría, tanto para la perdiz como para otras especies, los animales del campo ya tienen bastantes problemas con todo lo que hacemos, ¿no? Y digo hacemos en general, ¿vale? Vamos a meternos todos. Como para que encima en tiempo de cría vayamos a cogerle los huevos o vayamos a cogerle los pollitos, ¿eh? Hoy en día hay criadores en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de perdiz, hay criadores por todas partes, y ahora que es tiempo de puesta de muchísimas especies, hay huevos de estas especies por todas partes, y no son ni mucho menos unos precios prohibitivos como para decir no me los puedo permitir, ¿no? Pero sobre todo no hacemos más daño al campo. Es lo que nosotros siempre tratamos de decir. Yo sé que muchas veces cuando tenemos una incubadora, lo que estamos deseando es incubar lo que sea, lo que caiga en nuestras manos. Y muchas veces pues hay que frenarse un poquito, y bueno, hay que hacer las cosas bien, y no maltratar mucho más ya a la naturaleza si cabe. Nosotros inicialmente metimos 10 huevos de perdiz. Inicialmente metimos 10 huevos de perdiz. Eh, Son perdices que normalmente salen muy bien, tienen un porcentaje de fecundidad altísimo, y después, bueno, son una especie esta de, mira el pollito ahí mirando a la cámara directamente, es una especie esta de perdiz que bueno, que no es difícil de sacar entre comillas, pero que sí hay que tener cierta experiencia, ¿vale? Porque tiene sus cosillas. Yo principalmente que no pasen frío.
Después hay gente que las vitamina más, otras que no las vitamina, otras que le echa puestos piensos compuestos. Normalmente nosotros, pienso de iniciación para pollitos normales, de gallina, le puedes echar otro tipo de harina, agua que no le falte y sobre todo, repito, calor, mucho calor. Antonio Delgado, buenas noches. ¿Las bombillas de 40 vatios es suficiente o más potente? Esta bombilla que tengo ahora mismo, que tú tienes ahí ahora mismo en el vídeo, es de 40 vatios. No es lo ideal que sea una bombilla de luz clara. Lo ideal sería una bombilla infrarroja. No sé ahora, pero antes las bombillas infrarrojas de poca potencia no eran fáciles de conseguir. Las que se conseguían más fácil eran las de 100 vatios, que para pocos pollos es un cañonazo. Ya después creo que las vi de 60 vatios y no sé si también las hay de 40. Para pequeñas cantidades, un infrarrojo de 40 a 60 vatios va perfectamente. Pero a mí estas bombillas, aunque no sea lo ideal, estas bombillas de luz clara me han sacado de más de un apuro. Y he sacado pollitos exclusivamente con estas bombillas porque así las circunstancias lo han requerido, ¿vale? Esta, concretamente, Antonio Delgado, es de 40 vatios, ¿vale? Alberto Camula ahí dándole las gracias a Diario Aló por la información. Bueno, pregunta también que si es la misma para sacar cardenal. ¿Serían mejor las bombillas cerámicas? Pues también, porque las bombillas cerámicas hace que no le trafusquemos el día y la noche. Durante el día, si ellos tienen claridad del día, pues cogen ese ciclo vital de día y noche. También les viene bien, ¿vale? Ya cada uno lo que tenga a mano medianamente. Como te dije, metimos 10 huevos de perdiz, ¿vale? 10 huevos de perdiz. De estos 10 huevos han salido pues estos 8 pollitos que veis aquí en la jaula criadora. 8 pollitos. Uno tiene las manitas torcidas, los deditos torcidos y ya veremos si tira para adelante o no. Los otros 2 huevos pues no llegaron a salir, pero estaban fecundados, tenían el pollito dentro, ¿vale? Lo que pasa que la mala suerte por no poder estar pendiente a ello hizo que los cascarones de unos pollitos que ya habían nacido se quedaran pegados, incrustados, como si tuvieran una segunda capa, y ahí se quedaron asfixiados. Los animalitos rompieron el cascarón perfectamente para salir, pero se encontraron de que tenían esa cáscara pegada a continuación de la suya y ahí se quedaron asfixiados. Podía haber sido un éxito de incubación prácticamente del 100%, pero se produjeron esos 2 pollitos de baja. No llegaron a nacer, pero estaban completamente formados con el cascarón totalmente roto. Ya tenían el círculo a través de la cáscara del huevo. La incubación de la perdiz dura 24 días. 24 días de incubación. Puede variar dependiendo de la temperatura de incubación que le pongamos. A lo mejor si ponemos algunas décimas más de temperatura, que no es que sea bueno, sino que a lo mejor por un mal ajuste o porque no la hayamos podido afinar a tope y demás los tenemos, pues se puede acelerar y pueden nacer a los 23 días o incluso retardarse un poquito si la temperatura ha sido más bien baja en la incubación, ¿vale? Por eso te digo que la incubación en torno a los 23, 24 días, 24 días. Ese pollito que está ahora mismo echado en lo del agua, que se está retirando, que se está escondiendo detrás de la bombilla, es el que tiene las patitas mal. Ahora a ver si lo puedo coger y os lo pongo ahí delante para que lo veáis. Carmen Báez, le agradecería mucho los enlaces, por favor. Sí, Carmen, lo vuelvo a repetir. Cada vez que subo un vídeo, en el apartado de los comentarios, siempre pongo este es nuestro canal y un enlace. Es el enlace de nuestro canal donde están todos nuestros vídeos. Intentando facilitar el trabajo a los que no estamos muy puestos en esto de las redes sociales, internet y demás. Por eso digo que siempre pongo el enlace del canal en la parte de abajo en los comentarios de cada vídeo. Y cuando termine el directo haré lo mismo con este vídeo, ¿vale? Más adelante. Ahí están todos los vídeos de nuestras incubadoras, de los temas variados que tratamos, de las especies, de las exposiciones, de todo lo que intentamos llevar hacia adelante. Pues la incubación, como os digo, 24 días de incubación y los parámetros a los que hemos tenido los huevos durante estos 24 días
han sido los siguientes: 38 grados de temperatura, 38 grados centígrados y una humedad relativa del 55% aproximadamente. Esos han sido los parámetros que hemos tenido de incubación en estos huevos de perdiz. Yo al final, por cuestión de tiempo, no he podido los últimos días. Lo que sí he hecho es dejarlos de voltear. Pero por lo demás, no he tocado la temperatura y no he tocado la humedad durante toda la incubación, ¿vale? Fran Programmer, salúdame, pues ya lo estoy haciendo. Albertito Camul, pregunta para incubadoras caseras. ¿Para codornices recién brotadas es bueno darle agua con azúcar? Lo he oído, pero yo nunca le he dado agua con azúcar a los pollitos. Siempre las mismas pautas. Agua que no le falte en abundancia, su buena comida y calor. Sobre todo calor. ¿Vale? Con eso y con mucho cuidado y mucha atención de que no se queden sin calor, salen perfectamente. Carmen Baez, ¿dónde se compran los huevos? Hay por ahí, por internet, muchos sitios que venden online. También páginas que se dedican a la venta de un montón de cosas. Mira en mascotas o animales y también hay gente que vende huevos de muchas especies. Ahora hay muchas especies. También, Javi Silva, buenas noches. Y al chat, como siempre, gracias por la información que nos transmite. Un saludo. Pues muchas gracias a ti, Javi, por estar ahí. Yo tengo pollitos de gallina, dice Fran Programmer. Pues enhorabuena. Aquí estamos todos prácticamente criadores de diferentes especies, porque es de lo que se trata, ¿no? Yo imagino que si por aquí hay en el chat o en el canal alguno que no es criador es porque está empezando y está ahí informándose a tope para empezar con alguna especie seguro. Alberto Camul, el tema de los cardenales es casi lo mismo que el cardelis. La temperatura de incubación está entre 23 grados a 25. Pues bueno, ya nos informaréis, Alberto o Aviario Alón, si sacáis, si hicierais un vídeo seguimiento de incubación, perfecto, que la verdad, mira, vendría bien, nos gustaría seguro. Volviendo a las perdices que tenemos aquí, pues lo que os estaba diciendo, que no bajé en ningún momento la temperatura en los últimos días de incubación, ni tampoco subí la humedad, los parámetros de inicio a final por cuestión de tiempo. Lo que sí hice fue quitarle el volteo. Dejé de voltear los huevos en el 20 o el 21 aproximadamente. No recuerdo ahora bien, pero por ahí, por ahí. Y como veis, la incubación no ha sido nada mala. Lo que muchos de vosotros me preguntáis también es, pues yo he incubado esto y a otros parámetros y también han salido y esto. Yo siempre digo cuando me refiero a temperatura ideal, a humedad relativa ideal y todo lo demás, que es lo que se recomienda. Nosotros sacamos pocas cantidades de huevos, ¿no? Y tampoco corremos mucho riesgo con ello. Pero imaginaros que tuviéramos incubadoras industriales enormes, que estuviéramos hablando de miles y miles de ejemplares y que no hacer las cosas como debiéramos, lo más exacta posible, lo que a lo mejor a nosotros nos supondría la pérdida de un pollito o dos, ya con cantidades de miles serían cientos. Entonces, ahí no se puede arriesgar uno a nada y hay que hacer las cosas al pie de la letra. Nosotros tenemos más margen, mucho más margen, porque al fin y al cabo somos criadores particulares, lo hacemos para casa, totalmente caseros, y bueno, intentamos sacar lo máximo posible, pero siempre con cantidades mucho más humildes, ¿no? Por eso siempre hablamos de lo que es ideal y ya cada uno se columpia en esos valores lo que puede y así y todo también tenemos buenos éxitos. Pero siempre intentamos darte la referencia para que tú a partir de ahí bailes arriba o abajo en la cifra. Eh, Carmen nos dice, el pollito que está sobre el agua, sí, ahora no, porque ahora no se ven, están todos ya tranquilos, medio dormiditos ahí al lado de la luz, a la derecha se ve, y no tienen, mira, aquí están, a ver si se aclara la imagen un poquito, si lo veis ahí a la derecha, están todos ahí ya calentitos, tumbaditos, y en cuanto lo dejemos, pues no darán animalitos ningún ruido y estarán ya durmiendo hasta mañana. Hay uno que tiene, como te digo, las patitas, los deditos mal y ese es el que, hombre, preocupa un poquito más, ya veremos lo que ocurre. Volviendo a los parámetros, pues bueno, los he sacado en la incubadora roja, la doble bandeja de volteo automático, que fue la última que hicimos,
que también está el proyecto en nuestro canal. Y bueno, también os puedo decir una cosa, para los que estéis por ahí en el chat y tengáis problemas para localizar nuestro canal de incubadoras caseras en YouTube, si os vais y buscáis en internet www.antonioincubadoras.com, ahí iréis directamente al blog y todos los vídeos que ponemos en el canal los ponemos más desarrollados y comentamos más cosas en nuestro blog. También podéis mirar en nuestro blog, repito, www.antonioincubadoras.com. Ese es el enlace, nuestro blog, donde podréis encontrar estas noticias y muchas más, y muchas cosillas más que vamos puntualizando ahí, que lo tenemos a modo de diario, donde escribimos cuando nos parecen diferentes cosas y que también le podéis echar un vistazo. Eh, Rubén Magallanes, hola, ¿qué tal Antojo? Soy Rubén de Uruguay. Pues saludo Rubén desde Uruguay. Por cierto, mira, no lo he dicho antes, pero si por ahí habéis alguno de vosotros que habéis incubado perdices y nos queréis decir rápidamente con qué parámetros y si tenéis algún truquillo, pues mientras estamos en este directo os lo agradeceríamos que dejarais ese reflejo de cómo criáis vosotros vuestros pollitos